Hola a todos y bienvenidos a este nuevo programa que hemos creado. Aquí estoy con mi amigo y gran ratilla de biblioteca como es Moisés Espino. ¿Qué tal, Moisés? Bien, hombre, súper contento de estar aquí contigo. Ya después de tantos años... Bueno, hicimos juntos Expediente Elemental la primera temporada, él detrás de las cámaras, porque hizo todas las criaturas, las esculturas de las criaturas, que vamos, fueron geniales. Y bueno, hemos vuelto con Expediente, que me imagino que ya habréis visto el primer episodio. Yo creo que ha estado muy chulo lo que han podido escuchar y ver. Y bueno, dije, joder, hay que volver, y digo, y tenemos que volver, digo... A lo grande. A lo grande. A lo grande. Y luego pues se ocurrió este formato en el que en este programa lo que queremos hacer es comentar toda la casuística, toda la fenomenología sobre los casos y hablar sobre todo de criaturas. Y también tener la excusa del charleta. Ah, sí, por supuesto, porque la idea de esto es lo que llevamos hablando, pues 10 años que llevamos desde que nos conocemos, Sí. que siempre hablamos sobre estas cosas. Pues dijimos, joder, estaría guay de poner esto al servicio de la gente y bueno, pues estas charlas de lo que solemos comentar siempre, pues ponerla... Y compartir un poquito y hacerlos partícipes de nuestras disertaciones, ¿no? Sí, reflexiones y locuras también. Bueno, esperemos que os guste el programa, creo que va a ser muy interesante. No he visto, al menos en español, un formato como lo que vamos a plantear y esperamos que os guste, así que bienvenidos a Entre Criaturas. Bueno, si habéis visto y escuchado ya el primer caso de Expediente Elemental, que lo publicamos la semana pasada, habréis visto pues, la historia de Embry, que tuvo un encuentro con un elfo. Avisamos, spoiler, es en plan, vamos a hablar sobre la casuística y la fenomenología del caso, así que estaría bien que escuchaseis y vieseis el primer episodio de Expediente Elemental para poder luego continuar en este programa donde vamos a comentar todo eso. Así que bueno, yo creo que lo primero de todo, para un poco introducir, ya no solo en el formato, sino también en el propio caso y en el episodio, es el significado del término elfo. Porque claro, tiene muchísimas acepciones. Sí. Luego está el tema de cómo se ha traducido también los conceptos del inglés en otros idiomas a español. Y cómo el término elfo ha tenido distintos significados a lo largo del tiempo, ¿no? Efectivamente, sí. De hecho, bueno, la concepción de elfo como tal, la concepción de la cultura, o sea, en nuestro contexto cultural, ha ido cambiando a lo largo de la historia. O sea, hemos tenido desde un principio la casuística que ha sido registrada, pues tiene una serie de características. Sin embargo, digamos que la concepción que tenemos de elfo es relativamente moderna. Quiero quizás hacer una aclaración o hacer un punto en decir que como seres humanos nosotros siempre intentamos categorizar las cosas, ¿no? Entonces sí, siempre buscamos la forma de etiquetar, empaquetar. Sí. Y es una forma que tenemos, digamos, de enfrentarnos al mundo, de sentirnos seguros, empaquetando toda la información que tenemos para sentirnos que tenemos el entorno bajo control. Entonces, yo no es que sea contrario, pero sí que soy un poco reacio al tema de categorizar y decir, bueno, pues esto es un elfo, esto es un tal. ¿Por qué? Porque las características de uno y otro pues siempre se entremezclan, se entrelazan, se entrecruzan y además hay que tener en cuenta que si bien es cierto que podemos encasillar el término elfo un poco en la mitología o el folclore pues del viejo continente, ¿no? De lo que hoy es Europa o lo que se llama el viejo continente, hay culturas muy antiguas y demás, no, pero sí. Bueno, siempre el eurocentrismo pues es un poco lo que hace, ¿no? Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que esas mismas características que lo que aquí, por ejemplo, denominamos elfos se está dando a lo mejor en la otra punta del mundo o en otra cultura muy antigua, muy separada de nosotros, ¿vale? Entonces vamos a categorizarlo con una serie de características, este término elfo, y el origen de esta palabra elfo podemos trasladarlo al antiguo germánico, ¿no? A la antigua lengua germánica, donde bueno, surge con unas palabras, con unos términos donde se les llamaba albiz, albaz, después fue evolucionando al inglés antiguo, donde ya encontramos la palabra elf, después también en el nórdico tenemos la palabra alf, y más recientemente
ha ido evolucionando. Por ejemplo, en el alemán de hoy en día tenemos la palabra Alp, que sí que se refiere a este tipo de criaturas, pero tiene una concepción un poquito más oscura, más siniestra, ¿vale? Porque existe una palabra que es Albtraum, por ejemplo, en alemán, que significa pesadilla, que literalmente significa el sueño del Alp, ¿vale? Entonces se refiere a la capacidad de estas entidades de provocar una serie de pesadillas, de malestares en el durmiente. Bueno, no tenía otra cosa más que sentarse encima del pecho del durmiente y provocarle pues una mala noche, ¿no? Incluso lo normal. Lo normal, lo que viene siendo una noche toledana, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la cuestión es que se identifica mucho este tipo de criaturas con o bien provocar en el durmiente una serie de malestares o bien alimentarse de su energía. Esto ya podríamos incluso entroncarlo con la fenomenología o la tradición del súcubo, del íncubo, pero bueno, ya eso meternos en otro jardín. Nos vamos a quedar con el término elfo, ¿vale? Y esa concepción más oscura, donde pasó de ser un ser siniestro, casi malévolo, en la tradición, pues fue cambiando a lo largo del tiempo, también a lo largo de otras culturas. Por ejemplo, en la tradición céltica encontramos que el elfo como tal es un ente guardián de la naturaleza, Sí. Con unas motivaciones ambiguas. Es decir, puede ser tanto travieso, pillo, puede provocar ciertas anomalías en casa. Antiguamente se entendía más como que la acción de los elfos estaba muy vinculada a la naturaleza, a veces se acercaba a los asentamientos humanos, pero siempre ha tenido esa ambigüedad. Ha habido una relación, digamos, cordial entre los seres de la naturaleza y el ser humano, siempre que se respetaran ciertas reglas, sí, ciertos pactos, ¿no? mediante ofrendas y demás, que esto ya lo hablaremos después, sí, porque en el caso se dan muchas características a estudiar, ¿no? que se repiten mucho en la casuística a lo largo del mundo. Sí, como el tema de la manzana, exacto, la piedra, como ofrenda, como regalo, exacto, de esos otros seres. Sí, es una especie de diplomacia, no, sí, escrita, que desde muy antiguo pues, el ser humano ha tenido con estas entidades. Después, a partir de la concepción celta o de la expansión de los pueblos germanos hacia lugares donde había otro tipo de tribus o poblaciones, pues se fueron fusionando. Encontramos que ya en una época mucho más moderna, hacia el romanticismo y posterior al romanticismo, ya encontramos una influencia, digamos, primordial a la hora de entender el tema de los elfos. Que es un poco la concepción que tenemos hoy en día. La concepción que el romanticismo moderna. Al final también influyó mucho en todo lo que es el concepto de las hadas, sí, bueno, todo lo que son las criaturas relacionadas, féricas, sí, las féricas, relacionadas con el mundo de la naturaleza. Exacto, ¿no? Al final es donde sí, ese vínculo, la concepción que tenemos hoy en día, viene principalmente, tanto el concepto, tanto del término como de la fisionomía o la imagen representativa. Incluso de la interacción, y de las la propia correcto. interacción. Sí, porque lo que está claro es que al final el término elfo, como el concepto hada, fae, bueno, tanto en castellano como en otros idiomas, al final es todo muy difuso. Es en Sí. plan, no hay nada claro o asentado. Sí que ahora lo tenemos como muy asentado. La gente, cuando hablas de una hada o de un elfo o de un duende o un gnomo, una sirena, sí, la gente sí que tiene clara la imagen, pero claro, vino principalmente influenciada por el romanticismo y luego, bueno, pues todo por la cultura popular y todo, pues, la cultura también pop, el desarrollo del cine, la fantasía, todo lo que, o sea, el género fantástico, no solo en literatura, sino pues eso, en ilustración, y luego el cine ha hecho muchísimo también. Por supuesto, hemos tendido a, pues eso, categorizarlo y hacer una serie de características empaquetadas, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pues rápidamente si vemos una imagen de un hombre alto, esbelto, con una túnica y con orejas puntiagudas, es un elfo, ¿no? O una sirena, pues tenemos una idea preconcebida. Sin embargo, bueno, a lo largo de la historia, pues como hemos dicho, ha ido cambiando y seguirá cambiando también, porque la cultura humana pues es muy cambiante. Y ya hablaremos de esto también
Sí, o sea, vamos a hacer en todos los episodios que vamos a ir haciendo en la temporada, y vamos a ir analizando los casos de Expediente Elemental, donde se van a ver criaturas de todo tipo. La idea es que en cada episodio hablaremos, porque en esto es un poco una introducción, y hablaremos del término elfo y todo lo que tiene que ver con la casuística del caso, pero va a haber otros casos que no vamos a contar todavía de qué son, aunque si habéis visto el cartel, pues podéis imaginaros, pero va a haber otro tipo de criaturas, y vamos a ir hablando pues de todas estas criaturas por separado, y hablando de todos estos temas, y bueno, del propio término y de la, bueno, pues de todo, de cómo ha ido evolucionando la imagen de lo que tenemos o lo que concebimos hoy. Exacto, lanzaremos también hipótesis. Es también muy amplio. Sí, al final este programa es un poco más de divulgación, ya no solo de folclore, sino bueno, pues de fenomenología, de casuística, que siempre es muy interesante, o a mí siempre me ha parecido muy interesante, porque al final no hay nada escrito, siempre digo que todo es muy... Hay mucho escrito, pero no hay nada claro. Exacto, también, sí. O sea, la cuestión es que al final lo que buscábamos también con este formato era un poco un espacio de reflexión, y bueno, y de divagar, y de divulgar, y de reflexionar, y de hacer un poco también introspección, porque claro, luego también hay una parte también más espiritual, o más que queremos, que también es muy interesante comentar, porque al final, ya hablaremos al final de este programa sobre eso, donde creemos que es donde ahí está la clave en todos estos temas, porque si no, ¿de qué sirve todo esto? ¿Para qué hablamos sobre todo esto? ¿Simplemente como mero entretenimiento? Bueno, entretenimiento está bien, pero creemos que hay que hacer una lectura muchísimo más profunda, porque al final este tipo de encuentros han sucedido a lo largo de toda la historia, siempre, en todas las culturas del mundo. Y, o sea, que no es una cosa aislada, y que sigue ocurriendo, sigue pasando. No es una cosa que moderna. Aunque la gente no se lo crea, la gente sigue teniendo este tipo de encuentros. ¿De dónde vienen? ¿Cómo son? Pues intentaremos ir desgranando, a ver si podemos llegar a algún tipo de conclusión. Intentaremos hacer un ejercicio. Sí, también un poco ayudar a la gente, de que a lo mejor ha podido tener algún tipo de encuentro similar. Bueno, pues si esto le puede ayudar de alguna forma a poder entender lo que le ocurrió, porque luego está claro, y esto ya lo hablaremos en este programa y en otros programas, está el tema de que muchas veces no se habla sobre estos temas. No, por supuesto. Y que la gente lo lleva para adentro, pero bueno, lo comentaremos. El tabú es un tema también principal que abordaremos. Sí, lo abordaremos. Pero bueno, hablando del término elfo y un poco hablando de esa evolución que ha tenido hasta los días de hoy, cuando la gente piensa en el concepto de elfo actual, que piensa en un humanoide esbelto, muchas veces con el pelo largo, rubio, orejas puntiagudas, bien influenciado principalmente por la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Hobbit, que bueno, yo sé que eres muy fan de El Señor de los Anillos. Yo soy más de la generación de Harry Potter, pero eres del Señor de los Anillos. Entonces, bueno, aquí nos complementamos. Bueno, en Harry Potter también tenemos elfos. O sí, sea, sí, pero claro, por ejemplo, los elfos como Dobby de Harry Potter van más hacia la tradición antigua, ¿no? Exacto. Es una criatura más pequeñita, en plan, que a lo mejor lo puede identificar gente como más el duende de lo que se puede imaginar la gente como concepto de duende. Ahí es donde las fronteras. Sí. Y cuando viene también de los términos que se les ponen, bueno, tanto en el imaginario de Tolkien como de J.K. Rowling, pues eso, los términos también, cada uno coge lo que al quiere. Final, cada autor, pues han sido los dos influencias enormes a la cultura popular. Sí. Lo que pasa que, bueno, Tolkien lo que hace es coger ciertos elementos más, digamos, espirituales, donde se está cogiendo una personificación, digamos, de a lo que el ser humano debería aspirar, ¿no? Que son esos valores naturales, de comunión con la naturaleza. Si nos fijamos, al final los elfos son como una representación física, ¿no? Sí. De ese poder o esa majestad de la naturaleza, y con su jerarquía, con su arte refinado. Esa perfección, la ¿no? perfección. Sí, a lo que todo humano aspiraría, ¿no? Digamos que aspiramos, ¿no? Sí. Y después está la concepción de J.K. Rowling, que es tirando más de la parte folclórica, ¿no? De ese elfo rústico, y entremezcla también elementos, pues eso, no sé si recuerdas que en los propios libros de J.K. para liberar un elfo tenías que regalarle una prenda, ¿no? Sí. Pues esa misma tradición es, exacto, el calcetín, más rústico que un calcetín. Más rústico y más oloroso no hay, quiero decir. Pero sí que es verdad que todo eso parte de la tradición, lo que hablábamos de los pactos, del intercambio. Es decir, la relación que tenemos con estos seres feéricos, o vete tú a saber lo que son, siempre se basa en un intercambio. Es decir, como unas reglas no escritas, pero exacto, que si las conoces, puedes entrar en una interacción que puede llegar a
algo que de unos Exacto, frutos que al final pareciera como si fuera algo simbólico más que algo realmente necesario, porque qué necesidad va a tener una entidad de otro plano o una entidad que es completamente de un calcetín o de una prenda de ropa, sí. por ejemplo. Sí. Hay casos antiguos donde se habla pues de que ha habido, bueno, por ejemplo, el famoso cuento del zapatero, ¿no? Con los duendes, con los pixies que le hacían, o los leprechauns que le hacen los zapatos mientras él está durmiendo y le ayudan en su trabajo. Y como el caso del leprechaun que hicimos en la primera temporada de Expediente, que te quedó estupendo en el mundo. Las figuritas que fue... Sí, hombre. Quedó genial. Y el zapatito bueno, quedó muy bueno. Claro, Tolkien a su vez también se inspiró en todo lo que son los mitos gaélicos y luego principalmente también en la figura de los Húdulfolk, que son los elfos de Islandia, que esto sí que es súper interesante porque en Islandia cerca del 60% de la población cree en los elfos. No solo cree, sino que se toman en cuenta para decisiones en el Parlamento islandés, para según qué cosas y según qué leyes. Y, por ejemplo, los islandeses piden permiso a los elfos para en que según qué zonas construir. Y, de hecho, las zonas donde supuestamente se dice que habitan los elfos, las evitan para que ahí no pasen las carreteras. Esto es una cosa única, o por lo menos en nuestro mundo moderno. En nuestro mundo moderno, o sea, que la población lo tenga en cuenta y que la gran mayoría de los islandeses crean, o por lo menos, eso es lo que dicen, el 60% creo que era el dato, cree fervientemente. O por lo menos lo tienen en cuenta. Sí, no, y que por lo menos no descartan que no exista. Exacto. O sea, que existan. Esa es la clave. Pero el tema de que ellos consideren que podría ser. Está, y que ¿no? podría tener unas consecuencias, el hecho de no pedir permiso a estos seres o a estos espíritus naturales, protectores, pues oye, ya es un dato a tener en cuenta, ¿no? Donde esa tradición sí que ha ido surfeando a lo largo de los siglos y ha llegado hasta nuestros tiempos. Sí que puede ser que nuestros antepasados sí que lo tuvieran en su momento muy en cuenta a la hora de llevar su día a día. Nosotros hemos tendido a apartar todo el mundo espiritual, todo el mundo, digamos, más mágico, o ese pensamiento mágico, lo hemos tendido a apartar, a dejarlo encajonado en el ocio, en la cultura popular, pero sí que nos hemos olvidado de tenerlo presente al día a día. Pues, por ejemplo, en Islandia lo tienen y viven con ello, conviven con ello, incluso, como bien has dicho, incluso el Parlamento toma decisiones dependiendo de en qué zona quieran construir o no, y si han pedido permiso o no. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, hablando de esto de la gente que muchas veces le encanta todos estos temas desde un punto de vista de la fantasía, ¿no? Del género fantástico, pero dices, hay mucha gente que luego reniega absolutamente cuando se habla de estos temas desde un punto de vista de la posibilidad de que esto pueda existir. Hombre, yo creo que sería muy ignorante de decir que esto no ha ocurrido, que esto no ha ocurrido, o que no, o sea, que es absolutamente mentira. O sea, creo que hay suficientes indicios. No sabremos qué es, pero que algo hay ahí y que algo está pasando, creo que es absolutamente claro, y que está. Que luego le hayamos querido hacer caso, ¿no? Pero que eso ocurre y que no es cosa del pasado, que sigue pasando, y que muchas veces la gente no lo cuenta por miedo al ridículo, o bueno, pues todo el tabú que hay alrededor de eso, puede tener el tabú. Está clarísimo. Pero a mí me llama mucho la atención de gente que le llama mucho la atención, pues eso, la fantasía, y que le gusta, y que sin embargo, por otra parte reniega absolutamente eso, como si eso fuese, cuando una cosa al final se está nutriendo de lo esencial, que es esa realidad que está ahí. Cuando hablamos de lo de los Húdulfolk, claro, Tolkien tuvo en referencia eso también. Sí. Los Húdulfolk, el concepto de Húdulfolk es gente oculta. Entonces, bueno, cuéntanos un poco también cómo Tolkien... Sí, lo que hace es una especie de trasvase y lo tradujo en su obra. Y esas tradiciones también gaélicas. Al final estamos hablando de el buen pueblo, la gente oculta, tiene muchísimas denominaciones a lo largo y ancho del mundo. Digamos, se concibe en el mundo gaélico, en el mundo celta, en el mundo, digamos, también nórdico, como una gente que es una sociedad que está viviendo junto a nosotros oculta, ya sea a través de un velo mágico, a través de un velo que nosotros no tenemos capacidad de traspasar,
Sin embargo, puede haber intercambios entre nosotros, siempre, casi siempre, por parte de ellos hacia nosotros, ¿vale? Y la concepción que hace Tolkien es que esos seres, digamos, con esa majestad, con esa, digamos, esos altos valores, esa fineza, lo que hace es que la concibe como una sociedad que está en decadencia, no en decadencia, me refiero, no quiero referirme en decadencia, digamos, física, donde un imperio cae y va deshaciéndose, no. Estas razas se van apartando del mundo porque ven que el ser humano, digamos, va olvidando todas estas raíces, ¿no? Esta comunión con la naturaleza, donde la guerra se hace mucho más prominente, donde se olvida de tener esos pactos, esa relación cordial con ellos, y ellos se van apartando. Una desconexión, un desenchufe de toda esa realidad. Exacto, que al final... Que es un poco el punto en el que estamos actualmente, sí. donde todo tira hacia un materialismo extremo, cualquier cosa que tenga que ver relacionada con la espiritualidad o la reflexión, la introspección... Sí. Está como apartado, es todo hacia un racionalismo extremo, cuando al final creo que todo lo sano es en un equilibrio, ¿no? Exacto, debe haberlo. Y estamos en un punto en el que está clarísimo, pues eso, que nos ha venido para cosas muy bien, todo, o sea, el punto en el que estamos, por ejemplo, con el desarrollo tecnológico, sí, todo lo que nos ha podido permitir, la conexión, el tema de poder hacer este simple programa. Podcast. Eso nos ha permitido, pero claro, es como que nos hemos ido tan hacia ese extremo que se nos ha olvidado y nos hemos desconectado de todas estas realidades prácticamente total, que en el pasado y no hace mucho formaba parte del día a día de la gente. Y no hablo del concepto de religión, que eso es una cosa aparte. Sino hablo de, pues eso, de los anhelos humanos y de la espiritualidad como concepto de que no somos simplemente... El simple pensamiento mágico. El simple pensamiento mágico se ha ido perdiendo, o sea, digamos que lo hemos ido apartando. Sí, siempre se entiende como un concepto más infantil o inmaduro o de pura ignorancia, ¿sabes? Como claro, cuando indagas y investigas pues todos estos temas de la magia en todas sus acepciones, te das cuenta de que hay muchísima más chicha de lo que nos ha hecho creer, y que la gente, y esto es una cosa que también a mí, vamos, me pone negro, es el tema de decir que la gente del pasado era poco más que tonta. Y es para nada. Con una ignorancia supina. Y había un conocimiento antes de según ciertas cosas que lo hemos olvidado absolutamente. Totalmente. Y muchas veces a la hora de hacer análisis, hacemos un análisis muy vago, pensando que son, pues eso, que eran poco más que ignorantes, cuando sabían de ciertas cosas que me gustaría saber en la actualidad. Tenemos una visión demasiado paternalista, demasiado con una concepción muy como de una civilización superior, ¿no? Cuando en muchos aspectos los conocimientos antiguos superan sobre todo pues de los propios ciclos naturales, de cómo funciona la propia psique humana o los propios ciclos humanos. Es decir, se tenía un conocimiento muy profundo de todos estos aspectos que nosotros, en pos del racionalismo total y el materialismo cercenante, digamos, pues hemos ido apartando y lo hemos ido guardándolo en un cajón. Y ahí lo hemos olvidado. Y sobre todo también el que tampoco se haga ningún tipo de... o no se tenga de ningún tipo de en cuenta el testimonio de una persona que ha vivido algo. Aquí entramos en el tema de los testigos elegidos. Exacto. Que es por qué unas personas son capaces de poder tener un encuentro y ser testigos de algo tan extraordinario como un encuentro con una criatura de cualquier índole. ¿Por qué unos sí y otros no? Claro, aquí entramos en un terreno bastante amplio que es una cuestión de sensibilidad emocional, una cuestión de sensibilidad psicológica también. Es una lotería. Solo ocurre, efectivamente, es una lotería y simplemente es puro azar. Tiene que ver relacionado también con, o sea, puede ser el tema de los estados alterados de conciencia. El tema también de tener una conciencia ambiental, que eso hace que también puedas tener más conexión con este tipo de criaturas. O si hay una predisposición cultural también, que es el tema de, pues eso, si te gustan todos estos temas, tienes más predisposición
a que pueda ocurrir el encuentro. Claro, O son simples alucinaciones, que también sí, se también defiende, cosa sí. que hay que cogerlo mucho con pinzas, ¿no? Sí. Y hay que tener también... Y hay que tener un poco de sensibilidad también a la hora de Sí. decir estas cosas. Quiero decir, tú no puedes... Porque esto, o sea, vamos, o yo por lo menos tengo muy en cuenta los testimonios y los testigos. Para mí, vamos, tienen mi mayor de los respetos, que mucha gente que le sorprende cuando a lo mejor me han contactado y me han contado alguna experiencia, el tema de que o sea, que no les trate por locos o piensen que es que, pues eso, que es una locura lo que me están diciendo, y es como, no, o sea, es en plan, historias como la de como la que hemos visto en el caso de Expediente Elemental, el caso de Embry, como de cualquier otro, es en plan, luego al final te das cuenta de que todos al final están hablando de lo mismo, con distintas casuísticas y demás, pero al final el concepto son los mismos y hay una serie de patrones que se repiten. Entonces, decir que todo esto es una simple alucinación me parece muy vago. Hacer un análisis tan simple de decir es pura alucinación. Totalmente carente de... La cuestión es esa, ¿qué es lo que hace para que algunos sean elegidos? Claro, es que ahí entramos en la... un poco en entender por qué una serie de personas que parece, digamos que tuvieran una predisposición, ¿por qué tienen este tipo de encuentros? ¿Por qué otras personas que parecen más cerrados a poder interactuar o entender este tipo de interacciones no viven nada? También habría que ver si realmente no han vivido nada o no le han prestado atención, que también eso es otro tema. Pero parece ser que muchas veces el tema de los testigos, hay un factor psicológico que sí que, o de psique o de entendimiento del mundo, que sí que te predispone, ya sea por una sensibilidad mayor o una predisposición a tener una visión más abierta de las cosas, sí que te predispone a no tener esas barreras frente al encuentro. Estos encuentros parecen darse en circunstancias, al igual que en lugares, que son un lugar, digamos, un lugar liminal o un lugar de paso, ¿no? Donde se dan circunstancias que permiten que dos realidades se encuentren. Suele pasar que el testigo pues, se encuentra quizás en una caminata, en una meditación, en un estado quizás incluso de cansancio, donde nos encontramos que en ese momento su mente, por alguna razón, o su cuerpo, está en un espacio, digamos, que puede dar pie a un estado un poco superior o un estado trascendente. Aquí se junta el tema de que a lo mejor una cierta estado emocional en el que esa persona pueda estar junto con un espacio liminal, que ahora hablaremos también del concepto de los espacios liminales, como lo has mencionado, pero ahora hablaremos sobre eso en concreto. Es como cuando se juntan esas dos cosas, es cuando puede ocurrir esa conexión entre dos mundos. Claro. Hablando de los testigos, hay una cosa que me parece siempre muy interesante, y es que dentro de los testigos hay muchos casos donde los testigos son niños. Sí, efectivamente. Y es cuestión de la edad determina este tipo de encuentros, porque claro, luego también estamos en un mundo muy adultocentrista, donde la opinión de los niños o lo que dicen los niños no se tienen en cuenta porque, por supuesto, los adultos sabemos más. Absolutamente mentira. Pero claro está de cómo está el mundo para poder entender de que muy bien tampoco lo estamos haciendo. Que hay que escuchar muchísimo más a los niños, que los niños tienen muchísimo más coherencia que los adultos, sin lugar a dudas, que no están contaminados, sin lugar a dudas, que por desgracia cuando van pasando los años se acaban entrando en esa rueda en el que estamos, de este sistema, ¿no? Y de este mundo loco al final, sí, en el que... sí. Nos obligan a entrar y donde al final los niños pierden toda esa magia que tienen. Pero claro, aquí el tema, yendo al caso, es el tema de la edad, de cómo eso influye, ¿no? Es en plan, los niños tienen mayor sensibilidad perceptiva, tienen menor filtrado cultural que los adultos, creo que eso está clarísimo. Sí, evidentemente. Y claro, los seres pueden interactuar con los niños, que eso es una de las cosas también que es muy interesante. Exacto. En el folclore celta, sí que estaba claro que se decía que los niños
eran los que estaban más conectados con el estas otro otras- mundo, con sí, el con otro la otra mundo. realidad, exactamente. Entonces, hablemos de los niños, porque creo que es una cosa que muchas El pocas papel veces- de los niños es clave, el papel de los niños es clave, además hay muchísima casuística donde específicamente el tema feérico, el tema que nos ocupa, está muy relacionado al tema niños. ¿Por qué? Pues precisamente por lo que has comentado, porque además no tienen filtros, porque digamos que tienen su mente o su espíritu más abierto al poder interactuar, al poder descubrir, tienen la mente completamente, digamos, despejada. No contaminada. No contaminada, y eso les permite, de alguna manera, tener una conexión mayor, pues ya sea con la emotividad, ya sea también con las propias emociones, ¿no? Ellos lo viven todo mucho más intenso. Esto puede ser una puerta. Quizás el basar el tema de los encuentros en algo material, quizás nos estamos desviando mucho de lo que es el corazón del fenómeno. Y yo creo que tiene más que ver con la psique, con la emoción, hay algo que interactúa con nosotros y con la realidad de fuera que está provocando o que da paso o da pie a que podamos acceder a pequeños atisbos de otro mundo del que normalmente, pues con nuestro día a día, no nos damos cuenta. Y los niños son clave precisamente por eso, porque los niños y personas que tienen ese espíritu, que tienen un poco más de espíritu, que tienen al niño interior despierto. Exacto, que tienen al niño en plena ebullición, ¿no? Y entonces yo creo que ese es un punto clave. Además, yo creo que eso es clarísimo. Cuando ves a alguien que tiene ese niño interior despierto, es que creo que es súper reconocible. Totalmente. Yo creo que es esa parte de uno en la que no tiene esos prejuicios, de que está abierto a todo, en toda la vida, no solo en esto en particular, que tiene otra actitud, que tiene, sí, otra actitud ante la vida, que a lo mejor la vida no se la toma tan en serio, o sea, en el buen sentido, ¿no? Incluso ve la vida a través de ojos creativos. Bueno, sí, todo el tema de creatividad, la imaginación, el arte. Creo que es fundamental. Todo esto hace... Claro, tú dices, bueno, un artista que ha tenido un tipo de encuentros de estos, o un niño. Claro, su percepción quizás está un poquito más separada del materialismo, y eso le ayuda a dar un paso hacia adelante, hacia ese otro mundo que hacía referencia en el mundo gaélico, ¿no? El mundo celta. Claro, cuando se hablan de estos encuentros, hablamos siempre de un espacio físico, pero claro, creo que es muy interesante de que ¿dónde ocurre ese encuentro realmente? Porque sí, es un espacio físico, pero a lo mejor está ocurriendo en un espacio que está en otra... Predispuesto, quizás. Sí, podemos decirlo en otra dimensión, cuando hablan de la cuarta dimensión, que puede ser el pensamiento, claro, donde viene el mundo de las ideas, etcétera, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Que es como un espacio intermedio entre dos mundos. Exacto. Donde ese encuentro se produce, ¿no? Y esos dos mundos se cruzan e interactúan. Y hay una interacción. Aún así, hay ciertos lugares que son lo que ya hemos llamado los lugares liminales, que tienen más predisposición, o cuando hablamos de este tipo de encuentros, es ahí donde es como facilitan o ayudan a que eso, junto con otras cosas como puede ser un estado de conciencia, etcétera, es donde puede ocurrir el encuentro. Y hablemos de esos espacios liminales, porque es muy interesante. Sirven al final como una barrera, digamos, entre mundos, ¿no? Es un espacio donde se encuentran dos realidades, y esto nosotros a lo largo de la historia, pues toda la humanidad y en todas las diferentes culturas siempre se han relacionado con espacios tipo cruce de caminos, riberas de ríos, donde el agua y la tierra se encuentran, en los cruces de camino donde hay que tomar una decisión. Esto también se tomó mucho pues, en el cristianismo, con el tema del diablo, que te encuentras al diablo en el cruce de caminos y te hace una proposición y demás. Hay casuística por doquier. Y después tenemos, por ejemplo, entradas a cuevas, donde ese mundo de la madre tierra, entras al vientre de la madre tierra y vienes desde el exterior. Pues en ese punto donde se encuentra la entrada de la cueva y el exterior, ese es otro lugar liminal. Sí. ¿Tienen que ver? Yo estoy convencido de que sí, porque la casuística muchísimas veces se da en este tipo de lugares. También puede existir una explicación material, es decir, en ese lugar quizás hay
fuerzas electromagnéticas, hay quizás lugares subterráneos donde están emanando una serie de energía electromagnética o una serie de ondas que puedan afectar, ¿no? Y que puedas, digamos, acceder en ese momento a otro estado. A tu propia psique y a tu propia mente. Exacto. Que eso y puedes acceder, te hacen como un puente, ¿no? Eso es muy interesante. Sí. Porque cuando se hablan de los lugares de poder, como hablamos en los documentales de Avalon, Detrás de la leyenda, como Glastonbury, etcétera, y hay muchísimos lugares de poder, que eso está clarísimo, que no se sabe por qué, pero hay ciertos lugares donde la gente estando allí... Y parece agruparse, digamos, parecen como todos estos fenómenos parecen agruparse en ciertos espacios. Sí. Sirven de puerta de entrada, digamos, para que... Que eso no significa que tú vayas ahí, que vayas a ver algo. No, exacto. Pero que... Porque se tienen que dar ciertas circunstancias, claro, además, sí. no es por el lugar en sí. No es y tú vas ahí y ya tienes un encuentro, sino que hay ciertos lugares que tienen una predisposición, o por lo menos cuando se empiezan a estudiar y te das cuenta de que hay ciertos casos de testimonios que que están como concentrados en... ¿Sabes? En unos kilómetros a la redonda ocurre, ¿no? Y en puntos concretos del planeta Tierra. Y hay algo ahí donde ese velo, ese fino velo entre las dos realidades se disuelve, al menos por un tiempo muy limitado. En el caso de Emry tenemos el Claro en el Bosque. Claramente es un lugar liminal, es un espacio abierto dentro de un frondoso bosque. Sí. Entonces en ese espacio es donde se da el encuentro. Hablemos también del estado preparatorio antes de un encuentro. Es como... A lo mejor de forma consciente o inconsciente, hay gente que conscientemente hace algún tipo de ritual o de ofrenda para que ese espíritu de la naturaleza pueda responder de alguna forma. Y hay veces que de forma inconsciente, por casuísticas de la vida o el puro azar, sí. Si lo queremos llamar así al azar, que se van dando una serie de circunstancias que ayudan, te hacen entrar en un estado preparatorio para que se encuentre. Es una especie de mecanismo. Esta preparación, ¿no? del escenario, digamos, donde va a ocurrir el suceso o el encuentro, la denominación un poco que se hizo es el efecto de Oz, ¿no? El efecto Oz. Hablaremos ahora de eso. Que es un poco esa preparación o esa campana de irrealidad que se da en el momento en el que el encuentro va a tener lugar. Pero antes de eso, en ese encuentro preparatorio ocurre una cosa que es el tema de la música. Y es que en el caso de Emry, él empieza a escuchar el sonido de una flauta. Exacto. Y como la música al final, o el sonido, es un elemento clave dentro de la comunicación. Sí. Hablemos de la música también como elemento que nos conecta con todo eso, porque al final conector, esa vinculación musical como vehículo para entrar en otros estados de conciencia, creo que es muy interesante. ¿Qué nos pasa? O sea, a lo mejor escuchando música la música nos genera muchísimas emociones, pero aquí en el caso concreto de este caso es como ese sonido de la flauta, ¿no? Que era proveniente de que este ser era el que estaba tocando esa melodía, como eso también entra dentro de ese estado preparatorio antes del encuentro y como al final él acaba llegando hasta ese Claro del Bosque. Al final es una especie como una llamada. De una llamada, es un mecanismo, digamos, de atracción hacia... es lo que hablábamos, ¿no? Es un mecanismo de atracción hacia el encuentro. Es decir, se puede producir un zumbido. El tema de la música está estrechamente relacionada con los encuentros denominados feéricos, ¿no? Desde la antigüedad, donde pues estas gentes, digamos que estarían muy vinculadas a la música, sobre todo la flauta, digamos el sonido de la ocarina, el sonido de viento, ¿no? Sí. Entonces, este espacio donde parece que de manera ondular o de manera vibracional te lleva a preparar tu cuerpo, preparar tu mente, a, digamos, abrir la posibilidad de que ocurra algo. Y dentro de también la música, al final la música es vibración, y esto se ha hecho estudios, muchísimos estudios de cómo la vibración o ciertas frecuencias también ayudan a alterar directamente la consciencia. Sí. Y eso es para bien y para mal también. Sí, efectivamente. Luego hablabas el tema de la música, como al final está vinculado a la fenomenología feérica. Pero claro, el tema de zumbidos, otro tipo de sonidos, está dentro de la fenomenología ufológica, que eso también es muy interesante. Pero al final siempre es como el sonido
está ahí, es como está presente y forma parte también mucho de esta casuística, ya sea porque hay sonido o por omisión de sonido. Exacto. Que eso es lo interesante. Y ahora hablemos del concepto que me parece fascinante, que es el factor Oz o el fenómeno de la campana de irrealidad, que a mí me fascina. Y es, bueno, también se llama desrealización, que también lo mencionan otros, pero el fenómeno de la campana de irrealidad o el factor Oz es un término que acuñó la ufóloga y escritora Jenny Randles en referencia al libro Mago de Oz, y ella decía, parece haber una zona de influencia rodeando estos encuentros cercanos. Si estás dentro, experimentas el episodio en toda su gloria como una realidad total. Si estás fuera, es como si el avistamiento ovni, en este caso, no hubiera ocurrido. Y aquí entramos de cómo que esto se ve en el caso, y esto está descrito por el testimonio de Embry, que luego lo hemos recreado en Expediente Elemental en el primer episodio, y es el efecto de como si una campana, como si una cúpula de cristal de repente se posa sobre la escena y aísla todo el entorno. Todo. Y de repente el sonido, o todo lo que es el sonido ambiente, como ambiental, puede ser, pues eso, en el caso de un bosque. Animales, Exacto, sonidos de los hojas, pajaritos, lo que sea. los árboles, etc., de repente desaparece. Que eso pasa también mucho en la fenomenología ovni, que es de repente un silencio sepulcral y solo te estás escuchando tu propia respiración y lo que estás... Incluso de viendo. una manera estilo ensoñación, es decir, tú mismo sabes que algo está ocurriendo. Hay algo raro, pero no sabes por qué. Claro, y no tienes tú control tampoco incluso sobre eso. escuchas tus propios pensamientos porque estás metido en esa campana que es totalmente irreal, pero sabes que estás en el mundo real. Es un fenómeno que se da en, yo te diría, pues en casi toda la casuística, tanto feérica como la ovni, incluso con casuística más vinculada a lo religioso, como las apariciones marianas, ¿sí? O cualquier tipo de... o una aparición fantasmal. Muchas veces ocurre esto. Es como que hay una transportación hacia una realidad paralela, pero sabes Exacto. que es tu realidad, pero sabes que no es la realidad que tú... Está interactuando contigo, pero sabes que no es de manera normal. Entonces, en este caso es clarísimo, además, cuando a través de ese sonido nos lleva a atracción, ¿no? Nos lleva de manera hacia un punto donde allí se va a producir te han preparado, digamos, el teatro. Yo defiendo mucho que al final esto es una especie de teatro y que está preparado para ti, porque muchas veces es para ti, sí. No es para el mundo entero, es para ti, está preparado para ti. ¿Con qué fin? Pues ahora miraremos. A ver. Claro, dentro de ese fenómeno de la campana de realidad o el factor Oz está el tema del missing time, sí. Que esto se ha hablado, o sea, muchísimos, bueno, en la mayoría de los casos, que es cuando tú estás experimentando el caso o ese encuentro, es como que el tiempo desaparece. Y de hecho ha pasado, a lo mejor que ha pasado una hora y tú has pensado que ha pasado 5 minutos. 5 o 10 minutos, sí. De hecho, lo vemos también en el caso de Embry, de cuando los padres le están llamando, porque a lo mejor ha pasado muchísimo más tiempo del que él pensaba en ese breve encuentro. Y eso es como una constante en todo este tipo de fenómenos, no solo en fenomenología feérica, sino también en tema cualquier ovni. tipo de encuentro, digamos, fuera de lo usual. Se repite constantemente. Es uno de los patrones, digamos, es una de las claves, o yo la llamo puntadas, cuando estás, digamos, haciendo un tapiz con el caso, tienes que ir mirando qué puntadas son las que se repiten, te van llevando hacia el camino, ¿no? El tema de la campana de irrealidad, el tema de estos encuentros, la preparación, todo esto te viene a indicar que algo ha ocurrido. No sabemos qué es. No sabes qué, por qué, ni para qué, ni con ni qué cómo, fin, exactamente. Pero ha ocurrido. Y esa es la cuestión. Y es muy interesante, porque al final eso también provoca un shock en el testigo, de como cuando ya sale de esa realidad, de repente ¿pero cuánto tiempo ha pasado? Y luego, pues esto, de que al final es un poco un estado de trance o de shock en el que cuando vuelves a la realidad es en plan, ¿qué he vivido? O sea que muchas veces los testigos tardan, no iba a decir días, pero hay gente que tarda años en aceptar y entender, ya no solo entender, sino ya solo aceptar el hecho de haber vivido algo tan fuerte y tan inusual, fuera del, digamos, y tan impactante para su vida, pues eso, la vida normal,
entre comillas, que Sí, podemos el llevar día a cada día, uno, de cómo eso impacta de tal forma, y que eso eso lo haremos lleva, largo tenido sí, también por del impacto que eso supuesto, supone. y el cambio incluso interno que se puede dar. Claro, cuando hablamos de, en este caso de la criatura, de ese niño elfo flautista, el elfo aquí aparece como un guardián del territorio. Aparece cómodo, aparece como dueño del lugar y conocedor del entorno. De hecho, cuando tiene el encuentro con el niño, Ni se sorprende. ni se sorprende. Y todo esto, repetimos, es todo esto, aunque hemos hecho la recreación en los casos, todo esto está recogido de testimonios reales, con la misma, hemos intentado ser lo más fidedignos posibles al testimonio, para recrear eso y que, bueno, la gente también pueda disfrutarlo lo más real dentro Sí, de lo que pudo sí. haber sido, ¿no? Pero es muy interesante, que es el elfo casi un poco más que no ignora al niño, pero también tampoco tiene sentido el por qué tiene esa dejadez con el niño cuando ha sido también él que le ha llamado al atraído. Es decir, había una intención o a lo mejor simplemente estaba tocando y se dieron todas esas casuísticas para que Embry fuese hacia allí a tener ese encuentro con el elfo. Es decir, había una intención clara por parte de ese ser de que Embry llegase, o fue un encuentro fortuito que al llegar a ese punto, darse la casuística, en ese lugar liminal concreto, con esa criatura estando allí y con esa campana de realidad que estaba ahí, eso ocurriese. Preparada, exactamente, ahí está la ¿Ese ambigüedad. teatro estaba preparado o no? Claro, si el elfo hubiese sido sorprendido, Claro. hubiese tenido otra Porque hay otra veces que sí reacción. que Exacta. tienen esas reacciones, Sí. de que no se esperan Sí, sí. un encuentro con un humano. Pero en Exacto. este caso es que el elfo le da absolutamente igual. Pareciera como Sí. dentro de que, claro, tampoco es un comportamiento, digamos, de un niño normal, es decir... Sí, eso está claro. Hay ciertas cosas que dices, claro que aquí entramos en el tema de la edad, que es el elfo se muestra como un niño, ¿no? Que también es otro patrón que se repite, que es estas entidades antiguas o estos seres ancestrales, muchas veces en su apariencia, cuando se muestran, tienen una apariencia infantil de un niño o una niña, una criatura. Lo hacen porque a lo mejor los niños a los humanos nos producen mayor ternura. ¿No? ¿O por qué? Pero esto es algo que es un patrón también que se repite, o el tema también de que aunque son niños, se les ve que tienen un aspectillo de anciano, o por tanto lo menos para bien como para para mal, mal. porque eso ya veremos en otros próximos episodios, que vais a flipar con un caso en concreto. Vamos a ver esto en detalle. Tema en detalle, pero sí que es cierto que el tema de la edad es muy interesante, como muchas veces se muestran como niños, pero está claro de que, de hecho, cuando Embry le pregunta cuántos años tiene, Eso es un dato clave. no le por responde ejemplo. porque no... Y se repite muchísimo el tema de, por ejemplo, en muchos encuentros donde por A o por B se pregunta por la edad de estos seres. O no son Como edad no conscientes. lineal. Sí, o no son conscientes, o simplemente les da lo mismo, o tienen otra manera de entender, digamos, su Otra edad. y otra percepción del tiempo. Claro, porque precisamente... digamos que parece además cuando se encuentran, o sea, cuando se producen estas campanas de irradia, el tiempo parece o estirarse o por lo menos quedarse detenido de alguna manera, y ellos parece que no, el tiempo lineal en el que nosotros, bueno, pues tengamos una vida de A a B, ellos parece que no tienen esa preocupación. Y es que al final la edad, o bueno, lo que el ser humano ha estado en la Tierra realmente es una motita entre lo que es la historia del planeta Tierra. Y esa concepción de a lo mejor de lo que nosotros entendemos, lo que para nosotros pueden ser 100 años de madre mía, qué vida más larga, bueno, lo vemos en la fauna, como pues en animales como las tortugas, que pueden vivir, o los árboles, que vemos y que tienen más de 1000 años. Entonces, en ese entorno natural o naturaleza, otra cosa es la naturaleza humana y lo que nosotros entendemos como el tiempo, pero está claro de que al final nuestra concepción del tiempo, aunque volvemos todos muy humanocentrista, y la concepción de todo, de lo que intentamos analizar, todo lo hacemos desde el análisis nuestro, es en plan, los humanos estamos muy obsesionados con nosotros mismos, ¿sabes? Y no entendemos que nosotros somos aquí los últimos en llegar y que somos... y esto pero ya se somos sabe. los más chulos del barrio, si ¿no? los humanos, bueno, sí. Si el humano desapareciese... la vida seguiría igual. La vida seguiría e incluso respiraría mejor, que esto es por desgracia porque estamos haciendo muchísimo daño al planeta con muchísimas cosas que se están haciendo y que parece que nos da igual y que pensamos que
que no tiene efectos. Y por desgracia sí. Por eso sí ellos parece tener, o este tipo de inteligencia, ¿no?, del otro lado, parece tener otra concepción de las cosas. Choca frontalmente con la nuestra. Claro. Y es lo que produce el factor shock, claro. Cuando hablamos de que ese elfo estaba ahí como casi terrateniente del lugar, claro, los seres elementales son los guardianes de la naturaleza. Yo creo que está claro que sí. Es la concepción primigenia, ¿no?, de estos seres, digamos, que actuarían como guardianes o baluartes en contra del avance, pues eso, de la destrucción un poco del ser humano, ¿no? Porque nosotros al final, pues con nuestras tecnologías a lo largo de la historia, pues se han ido talando bosques, se han ido secando ríos, siempre por el avance, ¿no? Y muchas veces a lo mejor por guerras o ya no por necesidad propia, sino por el tema bélico o por el tema de expansión. Entonces ellos han servido siempre desde la más remota antigüedad como baluartes, digamos, como diciéndonos, oye, que estamos aquí, que estáis haciendo mal y que lo que tenemos que hacer es mantener el equilibrio en el planeta. Son como una manifestación de la conciencia de la naturaleza. Exacto. Quizás también todo este desarrollo del mundo que hemos tenido, bueno, las guerras, etcétera, todo lo que es que nada ha cambiado, o sea que cuando hablamos del pasado lo estamos viviendo en el mundo actual, de cómo todo eso al final nos desconecta absolutamente, no solo de la naturaleza, sino de todo este tipo de realidades en todas sus acepciones. Cuando hablamos del caso, ¿no?, con el tema de Embry, con el encuentro, cuando al final del caso, cuando él vuelve al claro y deja una manzana y a cambio cuando va a recoger se encuentra una piedra con los cantos pulidos, una piedra de río, eso es un elemento que se repite con mucha frecuencia, y aquí entremos en el tema de seres elementales y los regalos. La tradición esta de dejar comida, otro tipo de regalos a los espíritus del bosque, viene desde hace muchísimo. Sí, desde hace muchísimo. De hecho, las religiones antiguas, digamos, entendamos las religiones como tradiciones ligadas a la naturaleza, desde siempre el tema de hacer una ofrenda a la naturaleza como pago, digamos, o como intercambio por los bienes de los que nos provee, pues es súper antiquísimo. Y en el tema específicamente o particular de los encuentros, digamos, con estas entidades, con seres feéricos, se repite muchísimo el tema de un intercambio. Es decir, además hay ciertos elementos, pues como por ejemplo puede ser el pan, la miel, la fruta, que se repite continuamente, ¿no?, que son esos elementos que también son propios de la naturaleza, son elementos naturales que se dan a cambio de un favor, y que parece ser que a estos seres, digamos, por esa diplomacia no escrita, pues les agrada. Es decir, hay cosas que, por ejemplo, sí que se repite mucho en la casuística, cosas como la sal no les gusta, nada. Entonces también se repite en ciertos casos ovni que están estrechamente vinculados. El tema también del intercambio se repite igualmente. Ahora que estabas diciendo esto, me he acordado, película que me encanta, que recomiendo, Las Crónicas de Spiderwick, que está basada en una saga de libros, que ahí se ven todos estos elementos muy interesantes, el tema del círculo de sal, luego el tema de ese duende de la casa al que le dan miel para que se tranquilice, porque si no entra en histeria. Es maravilloso porque cuando has comentado de la miel me acuerdo, está muy bien. Las Crónicas de Spiderwick, bueno, la escena de las hadas con la abuela es maravillosa. Creo que está muy bien reflejado toda esa parte de folclore y de tradición, pero las Crónicas de Spiderwick creo que tiene todos esos elementos y que se respetan mucho, al igual que, por ejemplo, otros autores han podido para inspirarlo, o sea, para inspirarse y luego hacer ellos su versión, pero en el caso de las Crónicas de Spiderwick sí que se nutre mucho en esa tradición y que es muy interesante. Y el tema de, pues eso, alimentos como la sal, el círculo protector, ¿no? Dentro de la propia magia también se utiliza porque para espíritus malignos, para no dejar pasar ciertas entidades, para que sea un espacio protector frente a ese cambio a otra realidad. Es como dentro del círculo de sal, pues tú te mantienes en tu propia realidad, ¿no? Por alguna razón, la sal actúa como un elemento. ¿Por qué?
¿no? Pero provoca rechazo, ¿no? Provoca rechazo, al igual que, por ejemplo, puede pasar también con el hierro. El propio hierro también es un elemento que se repite. Las herraduras, por ejemplo, se utilizaban antiguamente para proteger las casas, de estos espíritus. Sí. El hierro también, parece ser que estos símbolos como de avance, ¿no?, del ser humano, parece ser un arma que hace retroceder ese espacio natural. Es muy interesante, o sea, aparece muchísimo en la casuística. Claro, cuando Emery deja la manzana, el símbolo de la manzana es muy importante porque es una cosa que se repite mucho en las tradiciones antiguas. Sí, además como elemento de sabiduría, ¿no? Tenemos, ya en la tradición cristiana siempre se tiene el concepto del jardín del bien y el mal, donde el conocimiento se va a través de la manzana y todo esto, pero... El fruto prohibido. El fruto prohibido. Entonces, pero el Avalon también, en Avalon está muy repetido, exacto, el concepto de la manzana como el concepto símbolo. de la manzana, incluso la simetría que tiene la manzana al partirla, con la estrella, ¿no?, que se forma. Es un símbolo universal, digamos. A lo largo del mundo, pues siempre la manzana ha sido un elemento clave de intercambio o de paso. Aquí está también uno de los puntos, que es: si tú le ofreces algo a ese ser o a esa criatura, ellos te devuelven algo a cambio. Sí, sirve también como permiso. Es decir, a lo largo de la historia se ha hecho también como una ofrenda para pedir el permiso de estas entidades. Lo que sí que trae consecuencias, digamos, es cuando no se pide permiso, cuando no se da una ofrenda, porque digamos que lo que hoy consideramos como entidades o entes feéricos, en la antigüedad muchos eran dioses, considerados como dioses, ¿no? Entonces, este intercambio de yo te doy, tú me das, o me das permiso, ha sido clave. Y en este caso en particular, la propia ofrenda que, digamos, la manzana, que aunque lo hiciese de manera inocente, porque Emery puso la manzana porque era lo que tenía mano, tenía, ¿no? Sí, pero casualmente... Claro, casualmente es un símbolo ya sea de sabiduría, de intercambio, de paz o de algo que a la entidad le puede parecer como algo que le produce una predisposición a entablar, digamos, no amistad, pero sí que una relación cordial, ¿no? Con el ser humano, con el que y recibe a cambio pues un canto rodado bastante especial y que también se repite, el tema de lo de las piedras, e incluso también en casuística ovni, también el tema de las piedras, lo que hace sospechar mucho. Al final, lo que hemos visto con todo esto que hemos tratado es el tema de cómo la desconexión actual de la sociedad con la naturaleza nos hace alejarnos de todos estos mundos. Quizás por ese modo frenético de vida que llevamos, pero es algo clave en todo esto que hemos hablado. Un poco también por cerrar. Y bueno, no sé qué piensas también de ello. Creo que coincidimos. Totalmente. Ya sabes que, bueno, yo soy de las personas que consideran que no dedicamos el suficiente espacio en nuestras vidas a conectar, ya sea a conectar con la naturaleza, ya sea a conectar con el otro. Conectar con uno mismo. Con uno mismo. Y eso provoca que muchas veces nos perdamos las cosas importantes e interesantes de la vida. Al final, muchas veces basamos, digamos, toda nuestra existencia en conseguir cosas, en acumular, en ir de aquí para allá rápidamente. Y eso hace que le demos la espalda a este tipo de, ya no por la casuística en sí o por el deseo, ¿no?, de encontrarte un ser que se te presente, ¿no?, pero sí el perderte la propia sensación, por ejemplo, de pasear por un bosque. Ya solamente pasear por un bosque te está introduciendo en un estado de paz o en un estado, digamos, de conexión que no puedes lograr por mucho que, pues no sé, que te pongas unos auriculares y estés haciendo deporte. Muchas veces y que muchas veces no logras. También es muy interesante esto de, a lo mejor todo esto obviamente sigue sucediendo. La cuestión es que a lo mejor sucede más de lo que nos pensamos, pero como estamos en un modo frenético de vida y estamos tan en nuestra mente encerrados que no somos capaces ni a lo mejor de vislumbrarlo, ni siquiera, porque a lo mejor el encuentro está sucediendo, pero no somos capaces de... No observamos, de quizá, verlo. No somos... Vemos, pero no observamos. No observamos. Y ahí hay una diferencia. Claro. La naturaleza,
como espacio se acaba convirtiendo como el último recurso o en un medio que nos... Al final es como un último reducto Sí. de conexión con todas estas realidades y con todas estas criaturas. Y también con nuestras propias raíces, quiero decir. Sí, desde luego. Al igual que cualquier ser vivo, somos parte de la naturaleza. Porque también este mundo moderno también nos ha hecho creer que somos como una parte distinta. Cuando Exacto. del polvo venimos y del polvo nos convertiremos. La Tierra y nosotros y todos los que estamos aquí en este viaje de lo que entendemos que es la vida, somos parte de una misma cosa. Exacto. Exacto, ya lo hablaremos cuando veamos el tema también del agua y nosotros somos gran parte de agua, pues tenemos una conexión fuertísima. Pues lo mismo con la naturaleza, al final no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y ver cómo todo, desde Merlín hasta un árbol, hasta una pequeña piedra que te encuentras en el camino, somos todo parte de una entidad, ¿no? Que además estamos viviendo sobre ella. O sea que es muy interesante y ver también cómo este tipo de encuentros quizás pues sirven un poco para abrirnos los ojos, como darnos un pequeño toque de atención, ¿no? Oye, que hay algo más. Sí, que la vida no es solo lo que nos han dicho que es, exacto, sino que hay mucho más allá. Y que la magia existe, que la magia es real y que, como siempre digo, aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla. Y yo creo que todo esto yo creo que resume todo, lo que hemos hablado. Sí. Es decir, es importante creer, es importante estar conectado con todo eso, o por lo menos no alejarnos de eso, porque al final lo único que hacemos es perjudicarnos a nosotros mismos. Y eso es importante. Así que bueno, esperamos que os haya gustado este primer programa. Nos veremos en el próximo. Sí, claro. ¿Y qué tal te lo has pasado? ¿Ha estado bien? Bien, ¿Qué tal la experiencia? Muy bien, la verdad que sí. Muy interesante, muy bien, muy a gusto. Eso es importante. Hombre, en este rinconcito, ¿qué podemos y con Merlín, que aquí está dormidísimo, lleva todo el programa. De la turra que hemos soltado, ¿no? Pero bueno, esperamos que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo programa. Así que hasta entonces... Ahí estaremos. Hasta luego. Adiós.